Existen relatos extrabíblicos, hablando de fuentes históricas, que respaldan la Biblia. Y hay escritos que nos hablan acerca del apóstol Juan, y ahorita te voy a decir por qué te voy a hablar del apóstol Juan. Se dicen mucha clase de historias con respecto a qué pasó después de que él escribió el libro Apocalipsis, porque se sabe que él estaba en una isla desierta en Patmos porque había sido exiliado después de que sobrevivió a un martirio de ser puesto en un caldero lleno de aceite hirviendo. Entonces sobrevivió, lo cual fue una gran sorpresa. Entonces dijeron que era un brujo, que era un hereje, que eso era magia, y lo expulsaron a Patmos, donde él recibió la revelación de Apocalipsis. Y hay muchas historias acerca de qué pasó con su vida después. Y se sabe que él regresó después de que este gobernante murió, aquel que lo había exiliado, a la muerte de Dominiciano. Y hablan mucho acerca de qué pasó cuando él regresó y que estuvo en Éfeso, pero todas las historias concuerdan con algo. Todos mencionan que él ya no podía caminar, que tenía que ser cargado en una silla para enseñar de congregación en congregación, de casa en casa. Y todos concuerdan que en todo lugar en donde iba repetía una frase. La frase que Juan repetía era: hijitos, ámense unos a otros. Ese es el mandamiento del Señor. Si lo cumplen, cumplen con todo. No importa qué fuente o no importa que se hable de Juan, siempre que se habla de Juan después de su exilio, se habla de esta frase que repetía una y otra vez en las iglesias: hijitos, ámense unos a otros, porque si cumplen con esto, cumplen con todo. Y esta frase es lo que más se conoce del apóstol Juan, y creo que es tan cierta. Esta es la mayor enseñanza que Juan se había llevado de Jesús: el amor, y la repetía en donde sea que iba. Y creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que Jesús dio, que se quedó en su corazón y que debería quedarse en el nuestro también. Aquella vez cuando un intérprete de la ley se le acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y vemos la respuesta de Jesús en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y lo que Jesús estaba enseñando es que si tú te enfocas en amar a Dios y en amar a tu prójimo, en el proceso ibas a terminar cumpliendo toda la ley. Porque de hecho, de eso se trata la ley. La ley se resume en 2 puntos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Una palabra: amor. Por esto es que Juan repetía esto donde sea que iba. Y ahora vamos a ver en Levítico capítulo 19 que Dios está estableciendo esto. Por primera vez en la Biblia se ve este mandamiento para que el pueblo pueda vivir en santidad, cumpliendo la ley. La semana pasada hablamos acerca del amor a Dios, cómo los primeros mandamientos que se dieron en el versículo 1 al 8 nos enseñaban a amar a Dios y al mismo tiempo nos enseñaban cómo vivir una vida santa y agradable para Dios. Porque la ley se trata de amar a Dios. Y en el estudio de hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver amar al prójimo. De hecho, el título del estudio de hoy es Amando al prójimo. Y vamos a ver cómo Dios ahora nos enseña a amar al prójimo a través de su ley. Así que ciertamente la ley se resume en 2 puntos: amar a Dios y amar al prójimo. Y vamos a ver hoy que mientras que Dios nos enseña cómo amar a nuestro prójimo, también nos enseña cómo vivir de una manera santa, que sea agradable a Dios. Y vamos a ver 5 breves principios en este estudio. Vamos a ver misericordia, honestidad, sensibilidad, justicia y amor. Vamos a ver esto a través de diversos mandamientos. Pero estos son los principios que resaltan. Y sin duda vamos a ver cómo al buscar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estas leyes se van cumpliendo en el proceso. Todo esto que vamos a ver en el capítulo 19, como les había dicho la semana pasada, son maneras prácticas en las que Dios nos enseña a vivir en santidad.
Así que sin duda alguna esto habla de una manera personal en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Así que si ya estás en Levítico 19, vamos a entrar de lleno en el estudio. Vamos a empezar en el versículo 9 y 10, que empieza de la siguiente manera. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. En estos dos versículos vemos el primer punto, que es la misericordia. Cómo Dios enseña la misericordia a través de su ley. Vemos aquí que esta es una ley de misericordia, ya que el mandamiento que Dios da es que aquellos que cosechen las tierras que han sembrado, o sea, tu propiedad que sembraste, no vas a cosechar todo, sino que vas a dejar las esquinas de tu propiedad sin cegar, dice aquí. Entonces Dios les dice, no cegarás el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y además añade, ni rebuscarás tu viña. O sea, lo que está diciendo aquí es que no solamente no vas a cosechar todo lo que siembres, sino que tampoco vas a estar buscando los frutos que se quedaron ahí escondidos, no vas a hacer esta labor, sino que nada más vas a cegar los que sean visibles y nada más. Y por si fuera poco también añade, ni recogerás el fruto caído. O sea que si tienes un árbol y se te cae un fruto, lo ibas a dejar en el piso, no lo ibas a recoger, no te lo ibas a comer. Y quizás tú puedas pensar, bueno, ¿por qué es esto una ley de misericordia si Dios no les está permitiendo disfrutar de todo el fruto de su trabajo que hicieron al sembrar? ¿Qué va a pasar con todo aquello que no se ha segado? ¿O qué va a pasar con ese fruto que no sea visible o que se caiga del árbol? ¿Se va a dejar nada más para que se eche a perder? Dice al final del versículo 9, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Dios les está enseñando a su pueblo a ser misericordioso con aquellos que son menos afortunados. De manera que esta ley está hecha para que el pueblo se haga la costumbre de la misericordia, se haga la costumbre de compartir sus cosechas con los extraños, con los pobres, con los extranjeros. Entonces, cuando era tiempo de la cosecha, los dueños cosechaban solamente los frutos visibles que estaban en el centro de la propiedad, pero dejaban las esquinas de la propiedad sin cosechar con los frutos, para que cualquiera que fuera pobre o cualquier extranjero, cualquiera que estuviera en necesidad, pudiera llegar a la propiedad y cosechar de esos frutos que tú habías sembrado. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Ruth. Si has leído el libro de Ruth, ¿sabes a qué me refiero? Esto es lo que estaba haciendo Ruth en el campo cuando conoció a Boaz. Boaz era el dueño de la propiedad. Vemos que iban personas para cosechar en su propiedad. Y Boaz estaba siguiendo esta ley, había dejado las esquinas de su propiedad para que los pobres pudieran cosechar, y ahí estaba Ruth siendo pobre. Así es como Ruth y Boaz se conocieron. Ruth estaba cosechando las cosas que había dejado Boaz para la caridad, para la misericordia. Si no has leído el libro de Ruth, te lo recomiendo, es un libro bien hermoso, es una analogía bien hermosa acerca de cómo Jesús nos redime. Pero vemos aquí que Dios le da la orden a su pueblo de hacer misericordia a los menos afortunados. Y conocemos el significado bíblico de misericordia. Si tú has estudiado la etimología griega de la palabra misericordia, significa no recibir aquello que realmente te mereces. Vemos la misericordia de Dios en nosotros, en que aún mereciéndonos la muerte, nos dio la vida eterna. Esa es la misericordia. No ganar o no obtener lo que me gané, de alguna manera. Esa es misericordia. Pero ahora, también es interesante ver la etimología de la palabra misericordia para nosotros. ¿De dónde la agarramos? Porque nosotros agarramos misericordia del idioma latín. Y es interesante, son dos vocablos. La primera es miser, que significa miseria, miserable. Y la segunda es cordis, que significa corazón. La palabra misericordia significa llevar la miseria de otra persona dentro de ti, a tu corazón. O sea, sentir la miseria de alguien más
de manera que te lleve a actuar a favor de esa persona. Esa es la palabra misericordia. Tomas la miseria de alguien más y la pones como propia. Esta es una manera en la que Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo, teniendo empatía con ellos, sintiendo lo que ellos sienten, de manera que esto nos lleve a amarlos. Esto es algo con lo que especialmente yo batallé en mi caminar con Cristo. Yo batallé mucho con esto de la empatía en mi caminar con Dios, ya que antes de Cristo yo forjé en mí un carácter muy indiferente con el paso de los años, hasta cierto punto frío. Me costaba mucho trabajo ponerme en los zapatos de otra persona. Incluso si dejaba de ver a alguien que era según muy querido para mí y lo dejaba de ver por mucho tiempo, no sentía ni siquiera como que extrañara a las personas, aunque fueran cercanas a mí. Y cuando vengo al Señor y veo que el Señor me pide que yo tengo que llorar con los que lloran y que tengo que gozarme y alegrarme con los que están alegres, entonces yo empiezo a tener una gran batalla en mi interior, porque era una persona totalmente fría, indiferente, falta de empatía. Y tú le puedes echar la culpa a lo que quieras, ¿no? A un pasado difícil, a un abandono. Al final de cuentas el Señor me estaba pidiendo empatía y yo no podía darla, y empecé a batallar con esto. Hasta que entendí una cosa: el amor, Dios no lo plantea como un sentimiento, sino como una acción. La Biblia no dice que Dios da amor, dice que Dios es amor. Aún más como un mandamiento. Amar a las personas no era una cuestión de sentir, sino de obedecer. Entonces me propuse obedecer a Dios amando a las personas, y fue difícil. Me propuse tener una lista de oración, pedir las peticiones de otras personas, orar por ellos. Me propuse darles seguimiento, preguntarles cómo sigues con tu situación, cómo sigue esto o aquello. Me propuse interesarme por ellos, aún a pesar de que en un principio ni siquiera lo sentía. Y entonces le pregunté a Dios: Señor, ¿no es hipócrita lo que estoy haciendo? Hacer cosas por las personas como si me preocupara por ellos, cuando no lo siento en realidad. Y Dios me dijo: no es hipocresía, es obediencia, hijo. A esto te he llamado y esto es lo que tienes que hacer. Lo que empezó a suceder después fue algo maravilloso, fue algo milagroso. A medida que yo obedecía a Dios y amaba a las personas, Dios empezó a cambiar mi corazón. Quitó mi corazón de piedra y me empezó a dar un corazón de carne, y empecé a llorar con los que lloran y empecé a alegrarme con los que se gozan. Yo creo que a un extremo me volví medio chillón. Le puedes preguntar a mi esposa: de repente estoy escuchando una predicación en mi estudio y entra y estoy llorando. Si tú no empiezas a obedecer a Dios, no vas a poder experimentar un cambio en tu corazón. Vas a seguir con el mismo corazón de piedra que no le nace hacer algo por las demás personas. Dios conocía esto y por esto le mandó a su pueblo que tenían que hacerlo. No les dijo: si sientes en tu corazón, déjale los frutos a los menos, a los pobres. No dijo eso, dijo: se los vas a dejar, es un mandamiento y te vas a acostumbrar a hacerlo. Lo maravilloso de todo es que mientras que obedecemos el mandamiento, nuestros corazones son transformados. Mientras que obedecemos a Dios en el proceso, Dios cambia nuestro corazón. Así que tenemos esta ley para hacer misericordia a los pobres y extranjeros. A continuación tenemos leyes acerca de la honestidad. Otro punto importante. Fíjate, versículos 11 al 13. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás
No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Aquí tenemos leyes con respecto a la honestidad. Las leyes que vemos son las siguientes. Primero vemos no robar. Obviamente conocemos este mandamiento, lo hemos visto en Éxodo 20, y creo que estamos de acuerdo que no robar es una buena manera en la que le demostramos amor a nuestro prójimo. Yo creo que no puedes decir que amas a alguien si la robas, ¿no? Es obvio. Después viene no mentir. También conocemos este mandamiento, igual desde Éxodo 20, en los 10 mandamientos está no mentirás. Pero es importante ver este mandamiento a la luz del amor. El ser honesto, el no decir mentiras, el no ocultarle la verdad a alguien, es una manera en la que mostramos nuestro amor para alguien y nuestro compromiso incluso para alguien. Hermanos, tengan cuidado, no hay mayor trampa que empezar a decir mentiras en el matrimonio o que empezar a ocultar cosas en el matrimonio. Es una trampa en la que no quieres caer, y si estás cayendo en ella quieres deshacerla de una vez y soltar toda la sopa. No esperes. No mentir, no ocultar la verdad es una manera en la que tú demuestras tu amor a las demás personas, y cuánta más en el matrimonio. Muy difícilmente puedo decir que amo a alguien a quien le miento. Y es un buen punto para examinarnos, para ver qué tan real es el amor que proclamas por tu prójimo. Sea padre, sea hijo, sea esposo, esposa, amigos, cualquier persona que te rodee. Amar es honestidad. Y hacer engaños y mentiras demuestra falta de amor. Y deben de ser echados a un lado. Y lo mismo podemos decir de la tercera ley que vemos aquí, que dice no jurar, no prometer falsamente. Es una manera de amar a nuestro prójimo, y no podemos decir que amamos si no cumplimos con nuestras promesas. De hecho, la Biblia nos dice que ni siquiera debería ser necesario jurar, ni siquiera debería ser necesario prometer. De hecho, la palabra de Dios nos dice no jures ni por Dios, ni por lo que esté, ni siquiera por ti mismo, ni por lo que hay en tu propia cabeza, porque tú mismo no puedes cambiar tus cabellos para que sean blancos, dice la palabra de Dios. No te pertenecen. No deberíamos ni siquiera prometer o jurar. Debería nada más de ser, dice, nuestro hablar, sí sea sí, y que nuestro no sea no. Eso debería ser suficiente para la credibilidad de nuestra palabra. Con esto debería ser suficiente para que nosotros tengamos el compromiso de cumplir aquello que hemos dicho. Continúa diciendo no abusar de tu prójimo. También dice que no retengas el salario, que pagues justamente en el tiempo. Dios nos exige que nuestro amor se demuestre también en esto. Si estás en una posición de autoridad laboral, tienes que ser justo con aquellos que trabajan para ti. Así que vemos que la honestidad es una parte vital en el amor a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no manejamos nuestra vida en honestidad. Y al mismo tiempo no podemos decir que amamos a Dios tampoco si no manejamos nuestra vida de esta manera y le demostramos nuestro amor a nuestro prójimo de esta manera. Dios nos llama a vivir en integridad para Él, y esta es una muestra de amor. En el versículo 14 tenemos dos leyes que nos hablan acerca del siguiente principio, que es la sensibilidad. Fíjate, versículo 14 dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Esto me da un principio bien importante. Cuando yo amo a mi prójimo de esta manera, dice aquí que entonces tengo verdaderamente temor de Dios. O sea, que de verdad amo a Dios. Y si yo no estoy amando a mi prójimo de esta manera, dice aquí, no puedo decir que soy temeroso de Dios. No puedo decir que estoy bajo el cuidado de Dios o que estoy bajo la voluntad de Dios, porque ciertamente estoy haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero estas leyes que nos hablan en el versículo 14, las da a su pueblo para que tengan corazones sensibles. Si tú te fijas lo que están diciendo,
nos habla acerca de que no deben de ser crueles. Estas dos leyes es para prevenir un trato cruel. Fíjate, la primera dice: no maldecirás al sordo. Nos habla de una burla, ya que un sordo, obviamente, si tú lo insultas, no puede escucharte. Entonces sería algo muy cruel estarle insultando sin que él se dé cuenta que le estás diciendo. Sería una manera de burlarte de su condición. Y entonces Dios le dice: no vas a hacer eso, no nos vas a tratar de esa manera. Y también dice después: delante del ciego no pondrás tropiezo. O sea, es otra manera de prevenir la crueldad, obviamente, porque un ciego no ve. Si tú pones algo en el camino de un ciego para que se tropiece, se va a tropezar porque no ve en dónde está yendo. Entonces Dios les está enseñando a respetar a estas personas, a no tener un trato cruel, sino a ser sensibles para con estas personas, no burlarse de su condición. De manera que lo que Dios está haciendo con estas leyes es decir, bueno, no sean crueles, sean sensibles para su prójimo. Y creo que Dios nos da este mandamiento porque por lo general tendemos a hacer lo contrario. Tendemos muchas veces a inclinarnos incluso hasta un punto cruel, un punto malicioso en nuestra naturaleza pecaminosa. Y tendemos a tomar este rumbo. Entonces es bien importante, por favor, como padres, esfuércense en inculcarle esto a sus hijos. Yo trabajé en una escuela que era inclusiva. Teníamos niños con todo tipo de condiciones, con síndrome de Down, con déficit de atención, con autismo, niños en silla de ruedas y demás, con parálisis. Era una escuela inclusiva y te puedes sorprender del grado de crueldad que puede llegar a tener un niño cuando ve a otro que es diferente. Y el niño tiene cara de angelito. A lo mejor estás pensando: mi hijo nunca haría eso. Créeme que cuando yo mandaba a hablarle a las mamás y les decía que fulanito se burló de sotanito que está en silla de ruedas y le dijo esto, la mamá no lo podía creer. Porque el niño es un angelito, sí, pero es un pecador. Tenemos que esforzarnos en inculcar esto a nuestros hijos. ¿Cuántos suicidios vemos en los jóvenes hoy en día porque son víctimas de bullying, son víctimas de rechazo en su escuela? Hoy en día la mayor tasa de suicidios está en los jóvenes. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado de jóvenes que se llenan de odio porque en su escuela reciben burlas y reciben bullying y reciben rechazo, y entonces meten una arma en su mochila y en medio del salón de clases sacan la pistola y empiezan a disparar a todos, a quemarropa? Y vemos números de muertos y heridos a causa de esto. Y estos son los casos que se han hecho visibles y se han hecho evidentes. Pero hablemos de los casos que no hacen eso. Hablemos de los que sufren pasivamente, aquellos que nunca se rebelan, aquellos que nunca golpean, aquellos que nunca gritan, aquellos que simplemente reciben el abuso y callan. Y sufren el día a día para asistir a la escuela. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos y tenemos que predicar con el ejemplo. Si tú ves a tu hijo o hija que molesta a alguien, no pienses: son niños, nada más están jugando, se les va a pasar después. ¿Qué se le puede hacer? Necesitas corregir, necesitas amar a tu hijo lo suficiente como para disciplinarlo. No hay nada más triste que un padre que le es indiferente a la conducta de su hijo. ¿Por qué? Porque me evita problemas. Porque ya sé que si lo trato de regañar me hace un berrinche. Porque si yo sé que si le trato de castigar quitándole algo, va y lo encuentra y me lo esconde luego a mí. Porque eso es egoísmo. Te amas más a ti que a tu hijo entonces. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sé que muchas veces es cansado y no sabemos qué hacer al respecto, pero cansarte no es una excusa para dejar de disciplinar. No es una excusa para dejar de hacerlo. La perseverancia es la clave. Así que por favor, no menospreciemos esto.
No tomemos a la ligera esto, prediquemos con el ejemplo y corrijamos. La palabra de Dios habla de esto. Y en ese tiempo no existía la palabra bullying, por eso no vemos que Dios dice no hagan bullying, porque no existía. Sin embargo, está hablando de eso. Meterle el pie a un ciego, insultar a un sordo que no puede escucharte. No cabe duda que una de las mejores maneras en las que podemos amar a nuestro prójimo es siendo sensibles a su condición, de manera que acabemos con este trato cruel que mucho vemos en todos lados. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver leyes acerca de justicia. Versículos 15 y 16. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Y continuamos viendo esta frase, yo, Jehová, una y otra vez, recordándonos que el motivo por el cual obedecemos esto es porque Jehová es nuestro Dios. Y si Jehová es nuestro Dios, tenemos que obedecerle. Jesús decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. Es lo mismo que está diciendo Dios aquí, yo, Jehová. Si soy tu Dios, cumple con esto. Y vemos primero en el versículo 15 una ley contra la injusticia, específicamente de los que están en el poder, de los gobernantes, de los jueces. Habla de ser justos en los juicios, de no favorecer a ninguna parte. Es interesante que dice, ni favorezcas al rico, ni tampoco favorezcas al pobre, sino que sé justo. Es un llamado a juzgar con justicia. Es importante recordar que en el tiempo en el que fue escrito el Levítico, el pueblo era teocrático. Si has estado en distintivos de Calvary, sabes lo que es la teocracia. La teocracia es el gobierno por Dios. No es un hombre el que gobierna al pueblo, sino es Dios el que gobierna al pueblo. Tú ves ahorita que Moisés aparentemente es el que da las órdenes, pero Moisés no daba ninguna orden. Moisés iba, le preguntaba a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le decía, mira, esto. Iba Moisés y le decía al pueblo, bueno, Dios dijo que tenemos que hacer esto y esto. Es una teocracia. Moisés no está haciendo su voluntad ni gobernando en su justicia, sino está haciendo simplemente lo que Dios está mandando. Entonces, vemos que ellos tenían entonces una teocracia. Moisés nada más era como un mediador. Y los jueces entonces se sometían a la voluntad de Dios, se sometían a los mandamientos de Dios. ¿Y a dónde voy con todo esto? Es muy difícil pedir que los gobernantes de hoy en día cumplan este mandamiento, que juzguen con justicia. Es muy difícil pedir esto, ya que ya no estamos en una teocracia, ya que ellos ya no son temerosos de Dios, ya que ellos no están buscando la dirección de Dios. Entonces es muy difícil esperar que ellos cumplan con esta expectativa de que juzguen con justicia. Deberían de hacerlo porque está en sus propios principios como gobernantes, pero es difícil de un hombre que no es temeroso de Dios. Ellos no conocen a Dios ni le sirven. Y es importante comprender que la solución entonces no está en cambiar de gobernante, porque es solamente sustituir a un pecador para poner a otro pecador, y al final de cuentas es lo mismo. No soy muy fan de la política porque comprendo que la política no es la solución. Sé que como ciudadano debo estar informado y deberías tú también de informarte bien, pero no dejo que eso me caliente la cabeza, ¿sabes? La solución no es un cambio de gobernante, sino un cambio de corazón. Entonces encuentro que la solución no está en la política, sino en la oración. Debemos orar por nuestros gobernantes, para que Dios los toque y sean transformados, para que Dios los guíe a gobernar con justicia. Así que por favor no te pelees con alguien hablando de política, ni te calientes por esto. ¿Quieres hacer algo que de verdad ayude a tu país? Reúnete con esa persona y oren por los gobernantes. Eso va a ser un cambio muchísimo mayor que una discusión. Los dos mandamientos que vemos en el verso 16
dice primero que no debemos de andar chismeando, y después dice no atentar contra la vida de tu prójimo, o sea, no matarás. Un mandamiento que ya tenemos también desde Éxodo 20 y lo conocemos bien. Pero es interesante porque no chismear, no sé si has leído Éxodo 20, los 10 mandamientos, pero en los 10 mandamientos yo no veo no chismearás, ¿no? Entonces es interesante que aquí se mencione este mandamiento, y es interesante junto a cuál se menciona. Porque así como tú puedes destruir y acabar la vida de una persona con tus manos, también puedes destruir y acabar con la vida de una persona con tus palabras, ¿sabías? Así que por favor, dile no a los chismes. Y dile sí al hablar de frente. Porque esto es lo justo. Estamos hablando de leyes de justicia. Y esto es lo justo. Que tú hables de frente las cosas. Y esta es la manera de amar a tu prójimo también. Cuando tú chismeas, estás atentando contra la vida de alguien. Estás atentando contra la integridad de alguien, contra la imagen de alguien, contra la credibilidad de otra persona. Y Santiago nos advierte acerca de esta clase de maldad y lo que hay detrás de esta clase de maldad. Fíjate, lo dice Santiago muy claramente. Santiago 3:6 nos advierte: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y si tú quieres leer la enseñanza completa, lee Santiago capítulo 3 a partir del versículo 1. Empieza toda esta enseñanza. Pero fíjate la manera en la que dice, ¿qué es lo que está respaldando los chismes? El infierno. Por favor, hermanos, no repitas cosas de alguien más. No importa si es cierto o falso. Tú puedes decir, no, pues es que si es verdad no es chisme. Sí, pero no tienes que estarlo diciendo. Cuando tú prestas tu lengua para esto, dice aquí que estás prestándosela al diablo. Que tu lengua está siendo utilizada por el infierno. Y es fuerte lo que dice Santiago, pero es una realidad bíblica. Mejor préstasela al cielo. Mejor préstasela a Dios. Para hablar cosas que edifican. Para cantar alabanzas a Dios. Para animar a otras personas. Y por favor, para callar a aquellos que están hablando chismes. Para mí, créeme, no hay un sonido más celestial que escuchar cuando una persona le pone un alto a alguien que está hablando mal de otra persona. Esa es música para mis oídos. Dios te bendiga si esa persona eres tú. Nunca dejes de hacerlo. No permitas que alguien hable a espaldas de otra persona. Si alguien te viene a hablar de alguien más, dile perdón. No, pues no está bien lo que estás haciendo, la persona no está presente. Si quieres, vamos con ella y se lo dices de frente. Si tú vienes conmigo a hablarme mal de otra persona, es lo que voy a hacer. Así que mejor no lo hagas, porque va a ser un momento muy incómodo, tanto para ti como para mí. Entonces ahórranos el problema. No permitas que alguien hable a espaldas de otro. Exhórtalo en amor a no hacerlo. Anímalo para que deje esa práctica. Porque esta es una manera en la que amamos a nuestro prójimo y caminamos en santidad. No atentando contra la vida de alguien, ni con nuestras manos, ni con nuestras palabras. Y finalmente, el resumen de todo esto que hemos venido hablando en este capítulo es el amor. Ama a tu prójimo y te vas a apartar de todas estas cosas que hemos visto que dañan a otras personas. De esto nos hablan los últimos versículos. El mandamiento, al final de cuentas, es el amor. Fíjate, versículos 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Me encantan estos dos versículos. Empieza diciendo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto nos habla acerca de que no debemos de guardar rencor.
sea del rencor visible, en el cual odias a una persona y todo el mundo lo sabe, o sea del rencor invisible, que solamente tú sabes que odias a alguien, nadie más lo sabe, pero al final de cuentas tu corazón se está contaminando con esto. No guardes ningún tipo de rencor. El odio y rencor son el antónimo de Dios. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que tenemos la prohibición de guardar rencor y odio. Y seamos sinceros, ¿qué tan fácil es obedecer esto? ¿Verdad que es difícil? ¿Cómo poder perdonar aquello que me lastimó mucho? O aquello que me hizo sentir muy mal conmigo mismo. O aquello que todavía me duele y sufro cuando lo recuerdo. ¿Cómo perdonar cuando algo todavía duele? Primero tienes que reconocer algo. Esto no puede provenir de ti. Eso es lo primero. Si tú crees que esta clase de perdón va a brotar de tu bondad, va a brotar de tu sanidad interior, va a brotar de tu amor propio, va a brotar de tu misericordia, eso no va a suceder. Porque tú no eres bueno, tú no eres misericordioso. Dios es bueno y Dios es misericordioso, tú eres pecador. Entonces tienes que reconocer que esto es algo que no puede venir de tu propia cuenta. Tiene que haber un factor externo en todo esto. Entonces, en segundo lugar, tienes que reconocer de quién viene esto verdaderamente. Lo acabamos de leer. Dios es amor. No dice Dios siente amor, ni siquiera dice Dios da amor, dice Dios es. No se trata de sentir amor. No se trata ni siquiera de pedir a Dios, Dios dame más amor. Se trata de llenarte de Dios. Porque Él es amor en sí mismo. No es algo que Dios hace, no es algo que Dios siente o que Dios da, es algo que Dios es. Llénate de Él, ríndete a Él, síguelo a Él, obedécelo a Él. Porque de Él viene todo esto, no viene de ti mismo, nunca va a venir de ti mismo. No somos tan buenos, no somos tan chidos, somos más chafas. No esperes dar ese fruto si no está proveniendo de Dios. Si Dios sigue siendo algo ocasional para ti. Si buscar a Dios es algo que es una vez a la semana o 2 veces por semana. En tercer lugar, la Biblia nos motiva a recordar que Dios ya nos ha perdonado muchísimo más. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, y hasta aquí podemos decir, bueno, ok, tengo que perdonar, si tengo una queja tengo que hablar, tengo que aclarar las cosas, pero luego nos dice de la manera que Cristo perdonó, y aquí nos da el cómo, el por qué. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Dios no nos pide un perdón desconocido. De hecho, nos pide un perdón súper conocido, tan conocido que lo hemos recibido. Estamos más relacionados con el perdón de lo que crees. Deberíamos de ser expertos en perdonar después de quién sabe cuántas veces que nos ha perdonado Dios. Aquí nos dice de la manera que Cristo nos perdonó. O sea, tú ya fuiste perdonado antes. Y no de una, no de 2, no de 3, no de 4, no de 5, no de 6. ¿Puedes contar cuántas veces te perdonó Dios? ¿Puedes contar de cuántas cosas te perdonó Dios? Toda una vida de fallas, toda una vida de pecados, para que vengas a Cristo y le pidas perdón y Dios te diga: eres una nueva criatura, felicidades, todo lo que habías fallado ya no existe. ¿Qué tan increíble es el perdón de Dios? Pero qué tan convenencieros somos, que queremos recibir pero no estamos dispuestos a dar.
Ese mismo perdón que Cristo te dio, te da el poder para perdonar también a otros. El poder lo tienes y está a tu alcance, el problema es que no quieres. Eso es diferente. Pero tú puedes negarte a ti mismo, puedes llenarte del amor de Dios, puedes recordar qué tan maravilloso es el perdón que experimentaste de Dios, y entonces puedes darlo. Eres libre de darlo. O puedes no hacerlo, seguir resentido, seguir rencoroso. Pero sabes, el resentimiento te afecta más a ti que a nadie más. Así que perdonar no solamente es lo correcto, podríamos decir, sino también es lo más inteligente. Al final de cuentas es lo mejor para ti. Después vemos que dice, razonarás con tu prójimo. Qué interesante se me hizo esta parte. Razonarás con tu prójimo. O sea, como decimos coloquialmente, hablando se entiende la gente. Esto se refiere a hablar con la persona, a aclarar las cosas con la persona. Y hablar no con el objetivo de reclamar lo que te hizo, sino con el objetivo de perdonar lo que te hizo. Porque a veces tenemos la intención de aclarar las cosas o de hablar las cosas, pero tengo una condición. Si me da la razón, entonces lo perdono. Si me pide perdón, entonces lo perdono. Y no es lo que está diciendo Dios cuando dice que razones con tu prójimo. Está diciendo, tú ve, vas a hablar y no importa lo que salga, lo que te diga o lo que te eche en cara, tú vas a salir de ahí habiéndolo perdonado. Esa es la clase de plática que el Señor desea que tú tengas con aquellas personas a las que les guardas rencor. Y vemos el por qué, dice, para que no participes de su pecado. O sea que si yo no hablo con esta persona para arreglar las cosas y para perdonarlo, dice aquí Dios que me hago cómplice de su pecado. Cualquiera que sea que me haya hecho, me termino haciendo culpable yo, termino pecando yo también. Así que peca tanto el que ofende como peca el que no perdona. Necesitamos hablar las cosas de frente y perdonar las cosas de frente, dice el Señor. A continuación, nos advierte lo que pasa si no hacemos esto. Si tú no hablas las cosas de frente y perdonas, lo que va a suceder es lo siguiente, dice el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor. Es decir, que esto es lo que te espera si eres necio y no quieres perdonar. Vas a terminar buscando la venganza y finalmente vas a continuar con el mismo rencor dentro de ti. O sea, vas a terminar en amargura. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 17 y 18, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces viene por fin el gran mandamiento. Al final del versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. O sea, de esto se trata todo lo que te he estado hablando. Qué increíble es ver este mandamiento en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchas veces pensamos que fue Jesús el que trajo esta onda de amor, que fue Jesús el que trajo esta onda de gracia. Pero lo vemos aquí en la ley. Jesús solamente vino a recordar eso y a traer un poquito más de claridad en cuanto a eso. Pero la ley fue diseñada bajo el principio mismo del amor. Y es increíble darte cuenta de eso en el Antiguo Testamento. La ley fue diseñada para cumplirse a través del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo no existe de otra manera. No hay otra manera en la que podamos cumplir la ley, sino amando. Así como no puedes ponerle agua al tanque de gasolina del carro,
y no puedes esperar que avance si le echas agua. De hecho, hace unos días en mi tierra, en Mérida, salió una noticia terrible, que en una gasolinera estaban rebajando la gasolina con agua y muchos carros se echaron a perder por eso y demandas y bueno, ya te imaginarás lo demás, ¿no? No puedes echarle agua a un carro que necesita gasolina. Asimismo, no puedes esperar cumplir la ley si no es a través del amor. El amor es la gasolina de la ley. No se cumple sino a través de esto. Tu carro no va a avanzar. Es amar a Dios y es amar a tu prójimo. No hay uno sin el otro. No puedo decir que amo a Dios si no se lo demuestro también a mi prójimo. Y no puedo pretender amar a mi prójimo si no amo primero a Dios. Porque mi amor va a ser chafa. Mi amor va a ser malo. Decir que amas a Dios si estás en pleito con tu prójimo es decir una mentira. Y tratar de amar a tu prójimo sin amar a Dios antes es una receta para el desastre. Yo he tratado de amar a mi prójimo sin amar primeramente a Dios. No sé si a ti te ha pasado o lo has experimentado. Y el resultado de eso es desastre. Puedo tener las mejores intenciones. Puedo amar a mi mamá con todo mi corazón, pero si no amo a Dios la voy a terminar hiriendo, la voy a terminar lastimando. Tu relación con Dios es la clave para que tus demás relaciones funcionen como deberían de funcionar. Tu amor por Dios es la clave para que tu amor por las demás personas pueda funcionar. No esperes que una relación funcione si no estás amando a Dios primeramente. Yo te puedo dar testimonio de eso. Tratas de amar pero lastimas. Tratas de construir pero destruyes. Cada vez más y más, porque Dios no es el centro de lo que estás haciendo. Y no aprendiste a amar correctamente hasta que rindiste tu voluntad a Dios. Entonces el amor viene a morar dentro de ti porque Dios es amor y las cosas empiezan poco a poco a ponerse en su lugar. No hay una cosa sin la otra. Amar a Dios y amar a tu prójimo van juntas. La primera te lleva a la segunda. Decir lo contrario te estás engañando. Y me gustaría solamente terminar con un versículo más, que es así como el versículo que remata todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que hemos estado leyendo. Y me gustaría que me acompañes a él, ¿ok? Vamos en la Biblia a Romanos 13:10, porque quiero que lo leamos todos juntos, así a una sola voz, que se escuche bonito. Romanos 13:10. Y con esto ya vamos a terminar. Romanos 13:10. ¿Estamos ahí? Ok, vamos a leerlo juntos, ¿listos? Dice así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es más claro. No hay otra manera de agradar a Dios, y no hay otra manera de cumplir la ley de Dios si no es viviendo en el amor de Dios. Se dice que el amor es el cumplimiento de la ley. No hay otra manera de vivir en santidad sino viviendo en el amor de Dios en nuestras vidas cada día. El amor de Dios nos lleva a cumplir la palabra de Dios. El amor a Dios nos lleva a caminar en santidad para Dios. El amor a Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo y caminar en amor con nuestro prójimo. Así que cuando tú pones a Dios primero y te rindes a Dios por completo, tu vida cambia radicalmente. Porque es Dios el que dirige. Él rige, Él manda, Él toma las decisiones ahora. Así que necesitamos más de Cristo si es que queremos poder llegar a cumplir su palabra. El cumplimiento de la ley está en el amor. ¿Y quién es el amor? Tiene nombre: Jesucristo.